compañeros. Gracias a todos por venir. Creo que debe ser de las entrevistas más difíciles que me va a tocar hacer en mi vida y al mismo tiempo la que más alivio me da de poder tenerte aquí, de que estés con nosotros. Sé que es un tema muy delicado, sé que probablemente necesites pausas para pensar y aquí todo es bienvenido. Eh, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido en estos días antes de comenzar un poco a lo que realmente vinimos? Eh, Bien, primero, gracias a ustedes por venir. Eh, eh, Quizás es la segunda vez que hay tanta gente oyéndome. Que eres especial, yo te dije atrás. Eh, Estoy bien, intento, intento seguir, de todas maneras seguir trabajando, estamos mejor, la familia está mejor. eh, de a poco intentamos volver a una rutina inexistente y absolutamente rota, pero por lo menos aquí estoy. Amén. Yair es una persona muy especial, como lo dije antes. Se ríe porque ya se lo he dicho 10 veces en los últimos 20 minutos. ¿Cómo recuerdas el comienzo del 7 de octubre? Creo que cada uno lo asocia con un sentimiento distinto, pero ¿cómo lo viviste tú desde el momento que comenzó el día? Para, para nosotros, para mí era eh, un Javi más, un fin de semana más, Simchat Torah, Sukkot. Eitan me vino a visitar ese fin de semana. Eitan, mi hermano Eitan, eh, mi hermano menor Eitan, solía venir a visitarme al kibutz. Todos lo conocen también en el kibutz y como yo siempre fui parte de la Ba'adat Tarbut, los que organizamos los eventos, los hagim, las festividades, Eitan venía y también ayudaba. Así que empezó como cualquier otro sábado en el cual lamentablemente quien vive junto a la franja de Gaza conoce como eh, pequeña lluvia de, de misiles. Sonó la primera alarma y mi dormitorio es en el cuarto de seguridad y Tan estaba durmiendo en el salón. Lo, lo invité amablemente a que entre al cuarto de seguridad y eh, de hecho fue la primera vez que Itán, estando en el kibutz, tuvo que escuchar una alarma y correr al cuarto de seguridad. En los 10 años que llevo viviendo, 10, 12, ya perdí la cuenta, en Niroz, de todas las veces que Itán vino a visitar, nunca había escuchado un cebado, una alarma. Y en ese momento suena la alarma. ¿Te sentías en peligro? ¿Lo sentiste como, ah, no, vamos al cuarto de seguridad? Para nosotros eh, es es normal, parte de la rutina, pero no normal, ¿ok? Entonces, para mí, si suena la alarma, simplemente estoy acostumbrado a que tengo 7 segundos para llegar al cuarto de seguridad o eh, hacer así y si no llego, no llego. Estamos acostumbrados eh, para, para Itán, que vive en Kfar Saba, por el centro de Israel, que no fue lo mismo. Y eh, no es que no es que uno realmente se puede acostumbrar a vivir así, que cada 1 año o 2 años hay alguna guerra o pasa algo, pero igual uno decide seguir viviendo ahí, porque es el hogar, o porque es la casa, porque están los amigos.
Y es importante, alguien tiene que cuidar la frontera. Suena esta primera alarma, como dices, tu hermano de repente no era algo a lo que estaba tan acostumbrado como los que vivían ahí, y entran al cuarto de seguridad, ¿correcto? Desde el momento que entran, ¿hasta qué momento empiezas a decir, creo que estamos en peligro? Pasan unos minutos después de la primera alarma y recibimos un mensaje eh, por el sistema interno que tiene el kibutz, un mensaje que dice que hay eh, terroristas con el uniforme de la Tzabá, del IDF, dando vueltas por el kibutz en la zona de la enfermería. Ahí ya entiendo que esta vez es distinto. Unos minutos después ya se empiezan a escuchar disparos y hasta en ese momento ahora me acuerdo un detalle, por ejemplo, en ese momento empiezo a escuchar disparos y gritos en árabe y entiendo que yo tenía ahí en el cuarto de seguridad un ventilador y entiendo que eso hace mucho ruido y apago el ventilador porque me pareció que hacía mucho ruido. Están sentado en un costado, yo en otro, eh, esperando en silencio a ver qué podía pasar. Hasta uno de los últimos. En algún momento dejé de mirar el celular porque tenía que estar concentrado en acción y reacción, a ver qué hacía. Están sentado al costado totalmente en shock. Y mi madre mandó un WhatsApp sin saber, porque todavía no se sabía. Mi madre manda un WhatsApp, por lo menos esta vez no estás solo. Me pone porque ellos están acostumbrados que cada vez que hay problemas yo estoy solo en el cuarto de seguridad o siempre me quedo en el kibutz. Eh, por lo menos esta vez no estás solo. Pasaron unos minutos, no tengo noción exacta del tiempo y entraron a mi casa. Eh, y lo único que tenía para hacer, porque no tengo armas en mi casa y eh, lo único que me quedaba por hacer era forcejear con la manija. Ellos intentaron abrir y yo tiraba la manija. Intentaba una vez, dos veces, tres veces forcejeando con la puerta, hasta que en un momento comenzaron a disparar con una ametralladora y los primeros disparos le pasaron muy cerca a Ethan. Yo tampoco estoy seguro que él recuerda eso y tampoco se lo hice recordar hasta ahora. Eh, Ahí lo moví para el otro costado y yo tenía la manija de la puerta detrás de una pared, pequeña pared, eh, y dispararon. Hubo gente que estuvo en mi casa, me dijo que vio los agujeros de las balas en la pared. eh, y a sabiendas de que si primero disparan con una ametralladora, después pueden llegar con una bazooka, RPG, cornet o granadas, que para un israelí normal, cualquier israelí normal conoce la lista del armamento que estoy diciendo, no es algo fuera de lo común para nosotros, cualquier israelí sabe esa lista. Yo temiendo de que disparen con algo más fuerte, decido en ese momento abrir la puerta y salir con las manos en alto eh, para por lo menos darle a Eitan 1 o 2 minutos más para que a lo mejor reaccione, que haga algo, que se meta adentro del armario o algo así. Y ahí
Fue mi primera apuesta, salí con las manos en alto, podrían haberme disparado. Y no lo hicieron. Y ahí me llevaron. Te juro que lo narras y me empieza a temblar. Todo pensando un poco, intentando ponerme en ese momento que viviste, que horrible. Abre la puerta, dejan de disparar. Si digo algo erróneo, me dices. Dejan de disparar y los suben en un camión, en una moto. O sea, ¿qué ocurre después de que abren la puerta? Que tú dices, con tu hermano dijeron, ah, nos están llevando. No nos mataron, pero nos están secuestrando, ¿no? Sí, no nos llevaron juntos. Los separaron. Eh, Primero me llevaron a mí. Yo salí y ellos como que nadie entró ni siquiera a mirar qué había dentro del cuarto. Y si vieron fotos de mi hermano chiquito, de mi hermano pequeño, es un masacote de 130 kilos, que son 270 libras, algo así, ¿no? 130 kilos. Y, y estaba sentado así, hecho una bolita. Yo de hecho pensé que si salía y me inflaba un poco podía taparlo, que no lo vean. Y en ese momento funcionó, me llevaron solo a mí. Y me subieron una motocicleta, un terrorista por delante, otro terrorista del Hamas por detrás. Me llevaron en 3 minutos en motocicleta, estábamos cruzando el alambrado. Cuando cruzo el alambrado entiendo que soy hombre muerto y, y listo, de ahí en más lo que pase, que sea lo que sea. Y en ese momento llegas a Gaza en la motocicleta, un terrorista delante, un terrorista atrás. Más allá de decir soy hombre muerto, ¿qué pasa o sea, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿A dónde me están llevando? ¿Cómo sigue esto? De repente veías que no eras hombre muerto, efectivamente. ¿Y qué pensamientos podían, o te acuerdas que hayas sentido en esos primeros momentos en Gaza? Lo- em, yo decido, cuando decido que soy hombre muerto, eso me libera el cerebro de no preocuparme más, no ocuparme de otras cosas. Yo ya estoy muerto. Ahora, cada cosa que ocurra, que yo siga vivo un segundo, un minuto más, es un regalo, ese tiempo adicional. En todo el camino, eh, mientras entro en la motocicleta, cada 400, 500 metros, gritan, eh, frenan la motocicleta, gritan Yahud, Yahud, tengo un judío, se acerca una turba de gente, me empiezan a pegar, me pegan, me pegan, me pegan, ellos los alejan y seguimos, 400, 500, 600 metros, frenan, Yahud, Yahud, se acerca la gente, me empieza a pegar, pegar, yo, ok, todo sangrando, ensangrentado, pero como eh, a ellos les significaba dinero llevarme vivo hasta donde me llevaron, entonces también durante el camino me iban cuidando de que no me linchen. O si vieron imágenes de otros raptados también, los iban llevando, también la gente se acercaba y les quería pegar, pero a fin de cuentas en algún momento disparaban al aire porque yo desde el segundo cero a esa gente le valía no sé cuánto dinero, pero un dinero si llevaban a un judío raptado. Eh, Hace algunas veces me pasaron de la motocicleta a un auto, de un auto a una casa, y de esa casa directo a los túneles, donde pasé prácticamente el resto de mis 498 días sin saber, con Jimmy, un filipino, y que también
también de Niroz. Y uno empieza a intentar armar el rompecabezas así de qué estaba pasando. En los túneles empezás, al principio ves algunas personas del kibutz o otros que no conoces. Y a todo esto yo no sabía qué había pasado con Eitan. Fue más o menos el segundo día, pasaron 2 días más o menos y nos sacaron de esa pequeña celda, nos llevaron a una casa cuando empezaron a organizar. Más o menos le iban preguntando a uno, ¿cómo te llamás y qué haces? Estaban buscando Hayalim, soldados. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? Empezaron a organizar, a mí me pusieron con un grupo, nos llevaron a una casa y en esa casa había ya otro grupo de personas, en ese grupo de personas estaba Eitan. Y viste a tu hermano, yo me imagino que la emoción de ver a tu hermano vivo, pero al mismo tiempo, no sé, estoy especulando, no querer que sepan que es tu hermano. Algo, o sea, que ¿cómo viviste ese momento que no sabías qué pudo haber pasado con Ethan y de repente verlo también en un túnel contigo? Cuando nos vemos, los dos entendemos que no tenemos que decir que somos hermanos, pero nadie sabe el por qué, pero porque en realidad desde el momento cero uno entiende que cualquier cosa que pueda decir o no decir puede resultar en un balazo en la cabeza. Entonces, ¿sí? Entonces, yo no sé si decir que tengo una rodilla jodida de hace ya 10 años, o que tengo problemas de azúcar, o si el señor que está ahí sentado es mi hermano, porque no sé si eso va a resultar en que me disparen o que no me disparen, o en qué. Decidimos en ese momento no decir nada, sin hablar. Sin hablar. Nos vimos, decimos, está bien, y entendimos los dos, pero los dos estamos vivos, pero los dos estamos en cautiverio. Cuando los terroristas les daban instrucciones que decían muévanse para acá, todo era en árabe. O sea, ¿cómo se comunicaban con ustedes? Y cómo se entendían entre todos, ¿no? Hay distintos tipos de personas, conocimos un montón de personas a lo largo de todo el tiempo, y había algunos que hablaban también en hibrid, otros que hablaban en inglés, otros que hablaban un poquito y un poquito, y si alguien, no quiero exagerar, pero si alguien levanta una ametralladora y te hace así, entonces vos entendés que tenés que moverte por ahí y te moves. Y si alguien te pone la mano en el hombro y te empuja para abajo, entendés que te tenés que sentar. Pero a lo largo de toda la experiencia fuimos conociendo distintos tipos de personas. Y cuando hay una persona que tiene, digamos, más de 50 o cerca de los 60 años, factiblemente tenga pasado de trabajo en Israel. Entonces había gente que hablaba buen hibrid, y me he encontrado también con gente que hablaba excelente inglés, no buen inglés, excelente inglés. Para mí, lo dije el otro día, para mí una persona que habla idiomas tiene un nivel más de inteligencia que alguien que a duras penas puede hablar uno. O sea que había de todo. Llegas al túnel, ¿cómo eran las condiciones dentro de estar en cautiverio, de estar encerrado, sí, claramente sin la luz del día, pero ¿cómo era físicamente el espacio donde los tenían? Pasamos por
distintos tipos de túneles y los más famosos, por ejemplo, si a alguno le tocó estar en Tel Aviv, en Kikar Hatufim, en la Plaza de los Hatufim, donde ahí hicieron como una réplica de un túnel, es más o menos parecido, hay de esos. Nos tocó estar también en lugares súper organizados, cuartos de tamaño más que respetable, hasta podría decir exactamente el tamaño, porque del tiempo que uno pasa ahí que no tiene nada para hacer, se encuentra uno contando cerámicos y baldosas y eh, pese al miedo y a la circunstancia asquerosa, uno todo el tiempo necesita buscar alguna manera de que el cerebro piense en otra cosa o se desconecta, entonces de repente nos podíamos encontrar con el grupo en algún cuarto que realmente más de 2 metros de alto, con techo redondo y eh, espacioso para dormir entre los 5 que éramos, por ejemplo, en ese momento, o de repente dormir en uno de esos túneles de 1 metro, 1 metro de ancho, con el cemento de los costados y dormir en el piso con alguna manta. Pero lo que sí es importante entender que les dimos o tuvieron tiempo para construir una ciudad debajo de la tierra con caminos que comunican prácticamente toda la franja y eh, bajo nuestras narices. Pero eh, la mayoría de las veces, yo digo dormimos en un cuarto, o digo habitación, pero la mayoría de las veces era tras barrotes y muchas veces también nos cerraban con maderas para no oírnos o ni siquiera no oírnos, no olernos. Venían, nos decían, tienen olor, no se muevan. Rescato algo que dices, que tuviste como una pequeña rutina para nunca dejar de mover la mente, ya sea que contar las baldosas. Había algo que pasara, no sé, y capaz la pregunta es surreal, ¿no? Pero que escucharas, que entendieras que había pasado otro día, que era que llevabas tantos días, o no tenías ni la mínima idea de la noción del tiempo. No, al principio, bueno, costó mucho tiempo, pero uno eh, al principio no tenés ni idea y estuve no sé cuánto tiempo en estado de que no tienes ni idea de lo que pasa y ahora a dormir. Entonces te acuestas a dormir, no sabes qué hora es, porque no tienes, no hay una ventana, no sabes qué hora es, pero te dicen dormir, entonces dormís. Y como estás en un estado de shock total, entonces no importa, estás cansado todo el tiempo. Después de un tiempo empezamos a aprender que en el Islam hay 5 rezos, hasta de los 5 rezos, creo que la mayoría de los que estuvimos secuestrados casi podríamos recitar de memoria desde el llamado del Muazzin hasta el rezo mismo, de tantas veces que lo escuchamos y los rezos pasan a ser un indicativo
o indicatorio de aproximadamente qué hora es para saber en qué momento del día estás. Eso tarda hasta que alguien entiende, empieza a entender y que entiendes un poco de árabe y qué hacen y cómo funciona y ni siquiera nos llegó. Tenían una pizarra y en la pizarra estaban acomodados la zona de mi kibutz y otros kibutzim y en un momento nos llegó y dice, bueno, miren, acá Niroz, Nirim, Enashloya, Be'eri, Maguen, son todos los kibutzim de la zona. Acá entramos, el 7. Pensar que éramos los únicos era imposible porque en un momento vimos gente y lo primero, y siempre lo primero que sé cuando ves a alguien, buscas el momento cuando se pueda charlar un poco y preguntarle a quién viste. Viste a este, viste a otro y em, la información no siempre era lo más alegre. La información era a veces sí, lo vi tirado con 2 balazos en el piso o me lo crucé, estuve acá o estuve allá. Porque había mucho movimiento al principio, llevaban mujeres en el hospital, las llevaban a los túneles y otras estaban en túnel y las llevaban para una casa. Hubo varias cosas, yo siempre en el túnel. ¿Y sentías que los que estábamos fuera, tanto en Israel como en la diáspora, estábamos pidiendo por ti o por haber pasado casi 500 días dentro del túnel, sentías que los habíamos olvidado? Nosotros estuvimos la mayoría del tiempo incomunicados, no teníamos ni televisión, ni radio en mi grupo, pero en un momento me tocó ir a pasar por un lugar donde estaba otro grupo que sí tenían televisión, fue a los no sé cuántos días X y ahí vimos que ya había una familia que había organizado una especie de manifestación, ¿ok? Que ya salía en la televisión. Eh, Después, en algún que otro momento, empezamos que la gente se empezó a organizar, empezamos a entender que la gente se empezó a organizar para, para pedir. Y soy sincero, nunca supimos, no había cómo saber el alcance, de dónde, cuándo, cómo. Nosotros, no, yo, dónde estábamos nosotros. No teníamos cómo saber, pero sí sabíamos que estábamos en guerra, evidentemente. Sí sabíamos que había una organización, que la gente se había organizado, el pueblo, la gente se había organizado para pedir por nuestra liberación y que después de que salieron las mujeres y los niños, después de los 50 días del primer acuerdo, que aparentemente iba a llevar un poco de tiempo que salgamos nosotros. ¿De dónde uno saca ya te juro que no sé si la palabra es fuerza, de verdad, porque creo que ya fuerza se queda débil, pero ¿de dónde sacas ese trabajo mental para haber estado 498 días sin ni siquiera saber a dónde podía seguir tu historia, sin ni siquiera saber eso, si había un mundo entero buscándote, si era una familia, sin tener certeza de absolutamente nada? ¿De dónde sacas
ese poder mental o esa fuerza mental? Eh, Primero, hubo un momento con Aitán que decidimos que íbamos a mantener el humor tonto y estúpido tradicional de nuestra familia. Y, eh, y a mí me parecía lo más lógico. eh, Intentar hacer divertir al resto del grupo, intentar, aunque me cueste la vida, intentar hacer reír también mismo a los terroristas. A mí me parecía lo más lógico. Y yo encontraba cosas para, para divertirme conmigo mismo. Esto no lo conté, nunca lo voy a contar acá por primera vez. Porque, porque somos latinos. Sin que nadie se enoje. Pero yo en un momento me pareció que lo que tenía que hacer era escribir en varias paredes, puto el que lee. Y, y lo hice, porque Está muy bien, está muy bien. lo hice. Ahora, pues sí. Y en paredes, por ejemplo, en los túneles hay mucha humedad en algunos lugares. Entonces yo solo pasaba el dedo y como que escribía en la humedad. O en algún momento con eh, un pedazo de un pedazo de jabón que me había robado, porque yo robaba muchas cosas para poder, sabiendo que quizás me iban a servir, entonces intentaba quedarme con cosas que después me sirvan. Y también al final escribí y la idea era todo el tiempo, mi idea era todo el tiempo, otra vez, ya estoy muerto. Y no tengo nada para hacer. ¿Cuál es mi otra opción? ¿Estar sentado llorando todo el día? No puedo estar así, así no voy a sobrevivir. No lo voy a pasar, no paso ni una semana así. Entonces hay que mantenerse ocupado. Cuando dices que te robabas el jabón, ¿de dónde lo robabas? O sea, ellos tenían como, no sé, cosas en los túneles, o era porque te movían a una casa y ahí agarrabas cosas. Primero tienen que saber todos, y ya lo deben saber, que ayuda humanitaria que mandaban de distintos países, al final terminaba llegando a manos de ellos, no siempre era repartido. Y a veces nosotros eh, recibíamos algo de las cajas de ayuda humanitaria. Una caja de ayuda humanitaria, por ejemplo, para eh, una familia de Gaza que tenía, no sé, un jabón, algunos cepillos de dientes, y nosotros tuvimos la suerte de recibir un cepillo de dientes cada uno, por ejemplo, en algún momento. Eh, no pasta dentífrica, pero por lo menos un cepillo de dientes. Y en la travesía de 500 días que fuimos pasando por un montón de lugares, me fui cruzando con un montón de cosas. Y en mi cabeza todo el tiempo estaba, esto me puede servir, me lo guardo, y- pero también qué pasa si me agarran con lo que me guardé. Entonces, es todo el tiempo el juego. Una vez teníamos un alicate y perdimos alguien. Escucharon que alguien usaba el alicate y perdimos el alicate. Quizás para uno que está acá dice un alicate para cortarse las uñas. Bueno, yo me tuve que sacar una uña del pie, por ejemplo, del dedo gordo. Sacan, porque lo haces. Y es un alicate, cada uno lo tiene
en el baño de su casa. Y cuando perdimos el alicate, yo me puse loco. ¿Cómo perdimos el alicate? O una vez me quedé con unos vasos de plástico. Eh, no de muy buena calidad. Tenía 3, 4 vasos de plástico y de esos que se pueden abollar, pero que después se pueden volver a usar. Y estábamos en un túnel, estuvimos no sé cuánto tiempo, mucho tiempo durmiendo en un túnel, sobre un colchón podrido en el piso y no, prácticamente no había que comer y no recibíamos agua y después de un par de semanas decidimos porque cada cosa hay que decidirla en grupo. Claro. Porque uno no sabe, si yo voy a pedir más agua, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con el pedido? ¿Qué hacen? ¿Me traen agua? ¿No me traen agua? ¿Nos sacan el agua a todos? No nos sacan. Entonces todo hay que decidirlo juntos. Y decidimos que teníamos que pedir té. Un poco de té. Había sido más de un mes que estábamos ahí muriéndonos de frío y a 10 metros nuestro en el túnel estaban ellos comiendo sus comidas y tomando su café y su té y entonces viene este amable señor y terrorista del Hamas, se acerca y le pedimos té y empieza a decir, bueno, yo qué sé, les voy a preparar té. Les preparo té si quieren tomar, pero no tengo vasos para servirles, así que lo lamento. Y ahí yo de mi bolsa saco esos 3 vasitos de plástico y no, no significó, mientras se derretían, por lo menos pudimos cada uno de los 5 tomar un sorbito de té caliente. Voy a hacer una pregunta que ni siquiera sé cómo hacerla, pero dentro de toda la falta de humanidad, ¿encontrabas de repente algún, no sé, que te dieran un té, que te dieran una comida? O sea, ¿pasaba algo así? ¿Cómo era tu interacción con los terroristas? Más allá del chiste, más allá de que se pudieran reír del chiste, de repente, no sé, hubo una época que te daban más comida, o una época que ni te dirigían la palabra, ¿no? ¿Cómo funcionaba esa dinámica? El, eh, Conocimos mucha gente y hubo cambios a lo largo de todo el proceso, de toda la experiencia. Y para mí estaban organizados de tal manera de que siempre había alguien que era el menos peor, como decimos los argentinos. Eh, y lo loco es que un, un gesto un gesto muy, muy, muy pequeño como decir hola, como saludar, de repente se transforma en el gesto más noble de bondad de una persona. Entonces, no hay en realidad no se puede medir con la misma vara lo que uno vive en el día a día acá, con lo que uno vive en cautiverio, porque no se puede medir con la misma vara, no es lo mismo. Si me dieron alguna que otra vez un café, sí, me dieron. Si ese café estaba eh, eh, preparado con 80% agua y 10% o 20% de saliva o orina, no lo sé, me imagino que sí, porque me odian, nos odian. Pero yo ese café lo tomé. Si alguna vez me dieron un pepino, sí, me dieron un pepino. Si en 500 días
recibí 10 gestos de bondad, es como nada. Lamento tanto estar teniendo esta conversación. Llega un momento que es cuando te enteras que te van a liberar. Te lo comentan, te dicen que te van a llevar a algún lado y no sabes exactamente a dónde estás yendo. ¿Cómo fue esos momentos entre que te enteraste que ibas a ser liberado y la liberación en sí? Eh, Vinieron unos días antes, en un día vinieron y nosotros estábamos tras rejas y con maderas habían cerrado nuestra celda, habían puesto una cámara. Y eh, estuvimos mucho tiempo así, para, no, para no vernos, ¿no? Y un día vinieron y sacaron las maderas. eh, Entendimos que algo pasaba y al otro día o el mismo día se acercaron, vino no sé quién, alguien que tenía algún puesto, no sé qué cosa, y vino el grupo de 5, nos dijo que 2 íbamos a ser liberados. Y ahí estaba tu hermano también. El grupo de 5 estaba conformado, ese grupo estaba conformado por Eitan, mi hermano, David Cunio, Said Ekelgen y Nimrod Cohen. Eh, de alguna manera, yo creí, o sé, por el tema idiomático quizás, también yo entendí o me hicieron entender de que nosotros podíamos decidir o debíamos decidir quién se iba a liberar y de todas maneras, después de 500 días y cada uno con sus problemas físicos, de salud, de psicológicos y mentales, pero fueron 3 o 4 días De escoger. silencio, de tensión, de, 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 de mixed emotions, porque Claro. nadie sabe, me encantaría que salga, no sé, mi hermano, o que salga David, o cualquier Nimrod, a seguir, a reencontrarse con su familia, pero si él sale yo me quedo, si me quedo, el que se queda, no sé, no sabemos si va a salir en algún momento. Y a los 3 o 4 días vinieron, trajeron un poco de comida, entendimos que rápidamente que venían con una buena nueva, una buena noticia, y nos cuentan que Sagui y yo nos vamos a casa, uno habrá sido el 10, 11, 12 de febrero, algo así, y ahí nos hacen filmar el, el video con Eitan, que después lo utilizan como propaganda, que Eitan dice no separen a las familias y se transformó en I am still ahí, en un abrazo mío. Eh, mi cara, mi cara de fantasma, casi calavera, de lo flaco que estaba. Eh, Imaginando que a lo mejor era la última vez que abrazaba a mi hermano. De ahí nos llevaron a Sagui y a mí a otro lugar. ¿Supieron por qué los escogieron ustedes dos? ¿O nunca se enteraron?
nunca se supo exactamente y nunca nos pareció importante indagar mucho más, y digo ya esto desde ya estando afuera, liberado, porque eh, en el momento ya que salí estábamos concentrados enteramente en ver cómo sacamos al resto, qué podemos hacer para sacar al resto. Y, ok, asumir o presumir es uno de los deportes favoritos, cuando no sabes lo que pasa. Estando en un túnel puedes asumir o presumir que salí yo por mis problemas de azúcar o porque tenía 45 o 46 años y que era el más viejo de la zona o el menos viejo o lo que sea. O salí porque tenía un balazo en el hombro o una bala. Pero no, no sabemos el porqué. Y tampoco fue relevante para el resto del tiempo, por eso nunca lo averiguamos, porque a nada, a horas de haber salido ya sabía que tenía que seguir pidiendo por mi hermano. No hay tiempo para ponerse a pensar, Sí, siento que los que vemos la historia desde la cuarta pared, cuando nos enteramos de tu liberación, hubo un cierto alivio, un gran alivio de parte de los que vivimos en la diáspora, en Israel, me imagino. Pero qué horrible como lo habrás vivido tú, porque no sé si la liberación, si tu liberación realmente significó lo que nosotros pensamos que significaba. Ahora que me lo cuentas, teniendo a tu hermano ahí, saliste y como comentas, empezaste a hacer entrevistas, a contar todo lo que te pasó, sigues incluso, y gracias por estar aquí contándonos todo. Pero ¿cómo viviste realmente la liberación? Algo que pensamos que puede ser positivo, ¿no? Como el final, y realmente no sé qué tan alivio pudo haber sido. de alivio nada, al revés. Mm, Para mí fue peor. Me sumó más peso al peso que ya venía cargando de el 7 de octubre haber decidido abrir la puerta del mamad del cuarto de seguridad. Para mí fue peor. Eh, el día que me separé de Itán en los túneles fue el peor día de mi vida. Y lo, lo, lo primero que entendimos que teníamos que hacer era seguir adelante para poder sacar a todos. Y la gente me decía, pero mira, estás aquí. Y no estaba. eh, no estaba. Era una especie de fantasma caminando. Eh, Sin duda fue mucho peor que estar en cautiverio. Sin dudas. Cuando sales y te encuentras con esta parte horrible de haberte separado de tu hermano, que generalmente lo lamento tanto, tener que defender todo esto. ¿Cómo fue para ti también ese choque, un poco de volver a la vida, de volver a escuchar la brisa, el mar, a ver el sol? O sea, ¿recuerdas esa primera imagen o cuál fue ese primer sonido que vino a tu mente, a tu cabeza, que dijiste, estuve 500 días sin hacer esto? Le- eh,
de las primeras cosas cuando nos sacaron del túnel, porque estuvimos 2 días en una casa antes de que nos lleven al acto de liberación que algunos pudieron ver. Lo primero que escuché fue unos pajaritos cantando, trinando, piando, y fue como lo más cercano a música para mis oídos. Y después recuerdo que nos subieron a un auto, empezamos a andar y en un momento el auto frenó y yo pude escuchar el ruido de las olas del mar. Y eh, ahí entendí que cuando estás sin escuchar un pajarito o sin ver el sol, 500 días ya estás, no te das cuenta. Y de repente cuando sí escuchas el mar o escuchas un pajarito, entonces te cae la moneda y ¡guau! Por otro lado, cuando llegué al hospital, se ocupaban todos de preguntar, ¿qué querés comer? No quiero comer nada. Te traemos lo que quieras. No quiero nada de comer, no me interesa. No quiero comer. Te traigo a Eyal Shani. Eyal Shani es un chef israelí súper famoso, con estrellas Michelin en no sé dónde. No me interesa. Tráeme. Se ríen ahora, porque yo como verduras. Tráeme una verdura. Estuve 500 días sin comer un tomate. Tráeme un tomate. Después veo que, como sigo, tráeme un pedazo de queso. Y no es que antes no valoraba. Siempre valoré lo que tuve. Siempre. Siempre valoré lo que tuve. Simplemente que después del cautiverio uno le da otro giro, lo ve un poco más desde otro costado, de otro ángulo. Pero siempre valoré. ¿Cómo se reconstruye una rutina? A ver, más que una rutina, ¿cómo reconstruyes la seguridad en seguir viviendo, la confianza en todos los días seguir levantándote, seguir haciendo tu vida, estar aquí? ¿Cómo se reconstruye eso? Eh, yo salí directo a una rutina que no era la mía, que era la rutina de la lucha por liberar a todos los secuestrados. Entonces se transformó muy rápidamente en mi rutina también, la rutina de mi familia, que era a los a la semana de ser liberado, yo ya estaba arriba de un avión viajando a la Casa Blanca, al White House. Entonces, no tuve tiempo de reconstruir mi rutina. Mi rutina fue sumarme a la rutina del resto de las familias que estaban, que aún queda una familia en la lucha, la familia Kvili, que estamos esperando que ojalá devuelvan el cuerpo de Ran, y que entre paréntesis es una locura, que la situación que está esperando una familia, que espera, que desea, es recibir el cuerpo. Creo que recién cuando devuelvan a Gvili, a Ran, quizás pueda yo realmente empezar a reconstruir mi rutina. Mientras tanto solamente son intentos e intenciones de volver con mis amigos, volver con mi familia, mi comunidad,
devastada, de Niroz, totalmente devastada. Eh, mi rutina no existe. Para mí de las cosas más importantes es que yo amo el trabajo en equipo. Y si bien estar en cautiverio significa sobrevivir y es mucho de lo personal, de la fuerza, pero a fin de cuentas tuve la suerte de estar en un grupo. Ese grupo uno a otro se apoyaba. Dentro. Los que estaban fuera, las marchas, los pedidos. En Israel, en Argentina, en Estados Unidos, en todas las ciudades, en Madrid. Que a fin de cuentas uno entiende la fuerza yo, yo entiendo la fuerza de la comunidad. Yo siempre fui parte de la comunidad, de una comunidad. Y bueno, pasa ahora que mi hermano Itán fue Madrid de no sé quién, y yo fui Madrid de no sé cuánto, y conocen a mi padre, conocen a mi madre, y vimos, y a ver, hay demasiados argentinos, dice David, pero bueno, lo lamento. Pero fuera de los argentinos, al final estamos como conectados. La gente hay gente que conoce a mi familia no solo por el 7 de octubre, los conoce de antes. Nos conocemos de antes. Entonces, para mí es eso, es un todo, un grupo, un equipo. Sí. Me gusta la palabra equipo. Acá hay un par de preguntas de la audiencia. Si hay alguna que no quieras responder, me avisas y seguimos. ¿Conociste a los hermanos Vivas? Esa es la primera pregunta. Sí, los conozco del kibutz. Nuestro kibutz Niroz es una comunidad muy pequeña y eh, eh, perdimos uno de cada cuatro, perdimos mucha gente el 7 de octubre y a lo largo de toda la guerra. Eh, los hermanos Vivas, la familia Vivas, eh, para ustedes, en la familia Vivas, para mí son Shiri, Yarden, Arielito y Kfir. Vivían atrás mío, en la fila de atrás. Nos reíamos siempre con Shiri porque Ariel me tenía miedo. Porque me pasa mucho en el kibutz, para que entiendan, yo en el kibutz soy como, no tengo mis propios hijos, soy como el tío de todos. Y de todos los niños. Eh, y eh, entiendo que soy un masacote de 1,80 m pelado, que a un niño de 70 centímetros puede ser que le dé miedo, y Arielito me tenía miedo y lo trabajé y lo saludaba. Y Arielito venía hasta que últimamente, al final, logramos hacernos, me logré hacer amigo de Ariel y llevarlo a pasear. Yo siempre agarraba niños y los llevaba a pasear en mi club kart del trabajo. Eh, eh, y Arden estuvo el viernes anterior, el 7 de octubre, conmigo en el pub,
tomando algo, cerveza sin, ¿cómo se dice? Que siempre quería, cerveza sin gluten o Sin gluten. algo así, algún estrella de agua, no sé qué quería tomar, no me acuerdo. Sí, pero lamentablemente en nuestro kibutz es terrible, tenemos gente famosa son una locura. Para mí siguen siendo mis amigos o vecinos. Preguntan aquí, ¿qué sueños o proyectos personales te gustaría retomar o comenzar ahora? Eh, no tengo, no tengo. Eh, tengo todas las opciones abiertas sobre la mesa y no tengo por qué decidir nada. Eso lo hace solamente la gente que tiene una rutina. Mi rutina es no tener rutina. Entonces, eh, esta semana estoy aquí en Miami. La semana anterior estuve en Madrid y dentro de 3 semanas estaré donde haya una persona que quiera escuchar mi historia, que esa es mi nueva rutina. Donde haya alguien que quiera escuchar mi historia, ahí estaré contándola. Y gracias. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué reacciones viste en la población civil de Gaza? ¿Algún síntoma de empatía para con los rehenes? Mi, mi único contacto con civiles o no civiles o como quieran llamarlos fue solo el primer día, que en la turba de gente que me pegaba. No, no puedo distinguir. El resto del tiempo pasé con terroristas del Hamas, pero sí, de ninguna manera, yo no puedo decir de ninguna manera que 2 millones o 3 millones de personas, ni sé cuántos viven en la franja de Gaza, son lo mismo. No puedo decir que hay 2 millones de personas que son iguales. Entre otra pregunta está, ¿conociste a Sinwar? Sí, a los dos, a él, al hermano, nos lo cruzamos. Hablaba perfecto en hibrid, estuvo en cárcel no sé cuántos años en Israel, le pagamos, cuando digo le pagamos me refiero a Israel, le- no le pagamos, tiene un título, tenía un título que estudió en la cárcel en Israel, aprendió hibrid, me lo crucé eh, un par de veces, a él, a su hermano, que ya no están. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento, en esta etapa de vida que estás teniendo en este momento? Eh, no, no voy a tirarme a hacer parapente, pero no, no encuentro por ahora temores porque siento que todavía tengo un objetivo claro y mi objetivo me guía para seguir adelante haciéndolo. No pienso en otras cosas, no pienso en temores, estoy intentando reconstruir mi vida y parte de reconstruir mi vida es dejar de lado. Los temores te ayudan a seguir adelante, no es que no los tengo, pero no puedo especificar uno que te diga, eh, intento seguir para adelante. Sé que intentas seguir para adelante cada día, sé que es un día a la vez y creo que muchas personas te podemos ver aquí y decir físicamente está bien,
pero realmente estás bien. O sea, mentalmente estás bien, sientes que has podido seguir, sientes que hay algo que no se puede ver de todo lo que viviste. Eh, tengo muchas marcas. eh, Ahí me he volvido mucho más sentimental, reconozco. Eh, no, quien me conoce de antes sabe que yo ni siquiera lloraba. Y hoy no me puedo aguantar prácticamente ante casi nada. Eh, y hay, hay una lista de cuestiones que tengo, que las trabajamos, que intentamos mejorarlas para usted. Nada que me impida sentarme y mantener una charla o hablar frente al público, cosa que hace unos meses no podía hacerlo. No podía encontrar exactamente las palabras. Bueno, perdés mucho y te cuesta encontrar las palabras. Hoy ya creo que estoy mucho mejor y en base a eso ya entiendo que con, con trabajo y apoyo jamás volveré a ser lo que era, pero mejorar y acercarme un poco más no debería ser problema. Para cerrar esta ronda de preguntas, y gracias por estar aquí, por tu tiempo, a ustedes también por haber venido. ¿Hay algo que podamos hacer cada uno de nosotros para ayudarlos a ustedes? Desde la distancia, desde con el paso del tiempo. ¿Hay algo que sientas que podamos ayudarte de alguna manera que capaz no estemos viendo? Eh, no, gracias. No, pero lo digo un poco en chiste, un poco en joda, porque realmente eh, el apoyo que, que recibimos de las tfutzot, de la diáspora, es increíble. Eh, no es solo, yo entiendo que me quieran llevar a comer un asado o ir a la playa o lo que sea. Ver alrededor del mundo gente con las remeras, eh, levantando un cartel, eso para mí ya fue, es más que suficiente eh, a nivel personal. Y por eso siempre te tengo que agradecer porque cuando me preguntan, eh, yo siempre digo que ¿quién te sacó aparte de Trump? ¿Quién te sacó? El que levantó un cartel en una plaza, el que rezó, el que me mandó sus energías en una clase de yoga, el que lloró, el que escribió una canción o un poema. Cada granito de arena, cada uno a su manera. Y yo no solo lo respeto, lo valoro. Por eso no pido más, no tengo como pedir más de lo que ya me dieron.